Living my life watching the weather, wasting time and chasing fate. I look at the life I'd been designing, waiting around for my breakthrough. But I'm pushing my dreams to the side of me, 'cause they can't love me like you do. I give you my all, I give you my all, and I'm not running anymore. I give you my all, I'm giving you all of me, all of me. Oh, I give you my all, yeah, I'm not running anymore. Oh, I give you my all, I'm giving you all of me, all of me. Father, I need you to search my heart, coming on back to surrender. Show me where to start, yeah. All I want is to be abiding. Sí, dejamos el espíritu expectante para estar con atención, para que podamos escuchar la palabra del Señor y lo hagamos sabiendo, gracias mi hermana Ale, que el Señor pues da palabra a su iglesia, que no sea uno, sino que sea el Señor. ¿Le parece? ¿Oramos? Ajá. Y bueno, ya ahorita que nos emparejen también la puerta, porque yo sé que le deslumbran sus ojos azules, entonces ahorita para que ya podamos poner un poquito más de atención. Oramos. Amantísimo Señor, te adoramos en esta mañana, te damos la gloria con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, porque tú estás aquí, estás en nuestros corazones, estás en este lugar. Te rogamos que tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, haga su propósito, esté en nuestros corazones y cada día seamos, Señor, gente más entendida en tu palabra, sabiendo que esta palabra que es viva y eficaz cumple, Señor, los propósitos que tú tienes, y esos propósitos son eternos, tienen que ver con tu presencia, con tu voluntad a los hombres, a tu iglesia. Te damos gracias, te rogamos bendigas cada corazón y que todo esto sea en tu nombre, para tu gloria, y echamos esa red en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén, gracias. Bueno, vamos con la esperanza de los fieles, seguimos con el final de los tiempos, hablando de Apocalipsis. ¿Cuántos ya leímos todo Apocalipsis? ¿Cuántos ya no lo sabemos de memoria? No de memoria, pero casi 99% ya, pastor. Qué bueno que fuera así. Bueno, vamos a un tema, aparece por ahí, dice, lo repite conmigo, la esperanza de los fieles. Es decir, que esto es para nosotros, ¿verdad? Si somos fieles en Cristo. Amén. Venimos temprano a orar, nos esforzamos, ¿verdad? Bueno, ya cada quien póngase su chaleco si le queda. El tema es que la invitación, recuerde, vengamos a orar temprano. Vamos en el capítulo, o iniciamos el capítulo 14 de Apocalipsis, y nosotros vemos por ahí ese capítulo 14 y vamos a ver que esto lo constituyen 3 visiones, hermanos. El Apocalipsis 14 tiene inmersas ahí 3 visiones. Y hablando de estas visiones, tiene su propósito estas visiones. ¿Cuál es el propósito de las visiones del capítulo 14 de Apocalipsis? Número 1 es afirmar. Número 2 es animar a los creyentes como tú y como yo en Cristo, que han sido y que incluso han sido perseguidos. Y si usted hace un resumen, una recapitulación, más o menos del 6 para acá, en el capítulo 6 de Apocalipsis al 11, usted y yo vamos a ver revelación de los juicios de Dios sobre el mundo. Si nos vamos al capítulo 12 que le continúa, vamos a ver los esfuerzos de Satanás por destruir a Israel. Nos vamos al capítulo 13 y vamos a ver de los detalles de esa conducta del anticristo y del último profeta. Acuérdese que Apocalipsis nos habla de Satanás, del anticristo, del falso profeta. Y en el capítulo 14 vamos a ver que habla de un espacio entre los juicios finales de Dios sobre el mundo. Ahí se ve como que un espacio para que veamos algunas cosas. Me llama la atención lo siguiente, hermano. Si vamos al capítulo 13, vamos a ver cómo se describe a Satanás. Eso lo vimos, lo hemos estado viendo en días pasados, cómo se describe al anticristo y al falso profeta.
vamos a ver el engaño para los redimidos, los escogidos, incluso vamos a la idolatría y la marca de la bestia, lo vemos todo en el 13, vamos a ver la falsedad, la maldad, corrupción y blasfemia de estos entes, huestes de maldad. Pero también por el otro lado, hermanos, vamos a ver ya en el 14, le estoy dando como que un resumen, vamos a ver descrito al Cordero, los ángeles, los santos, redimidos, una adoración genuina al Señor, descripción de esos 144,000, que algunos todavía se quieren apuntar ahí, y pues bueno, lamento decirle que eso no es para, de entrada no es para aquellos que no sean judíos, ¿sí? Y vemos en ese capítulo 14, también insertada ahí verdad, justicia, pureza, alabanza. Pero yo quiero que vaya conmigo, si me ayudan, ahí está la siguiente diapositiva, dice ahí, ¿qué dice? El Cordero y los 144,000. ¿Alguna vez han ido a tu casa y te han dicho, oye, tú debes ser parte de esos 144,000? El Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. ¿Has escuchado eso? Que la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa. Vamos a ver aquí el Cordero y los 144,000, que esta es la primera visión del capítulo 14 que vemos aquí en Apocalipsis. Y si usted se fija en los primeros versículos de este capítulo, se presenta a hombres, dice que son victoriosos, a ese grupo de hombres victoriosos que el mundo va a conocer, que van a estar en el mundo. ¿Se acuerda usted de José? ¿Cuántos Josés hay aquí? Que los han calumniado y aguantan vara. Bueno, dijera yo, términos coloquiales, están tranquilos, están maduros, están esperando. ¿Cuántos son como Daniel, que lo echaron con los leones y empezó a gritar de desesperación? ¿Eso dice? No. ¿Cuántos son como Pablo, en azotes, en tumultos, en cárceles, en naufragios, lo dieron por muerto? ¿Cuántos somos como Pablo? Fíjese, le menciono lo siguiente, en el capítulo 14 nos menciona de 144,000 personas que no habrá un grupo en el mundo, no ha habido un grupo en el mundo de 144,000 personas tan grande a la vez, que esas personas saldrán de un gran holocausto, de una tribulación, y dijera por ahí un autor y predicador, MacArthur, dijera, serán como 144,000 Danieles. Y yo me puse a meditar, ¿qué sería juntar a 144,000 Danieles, hermanos? ¿Qué sería eso? ¿Cómo era Daniel? Chiviado como el pastor. ¿Cómo era Daniel? ¿Se acuerda de un corito viejo que decía 3 veces oraba Daniel en el día? 3 veces oraba el profeta Elías, ¿sí? Daniel en el pozo, un ángel oraba, ¿sí? Daniel no era una persona que se dejaba intimidar, era una persona con autoridad. Era una persona que pedía dirección de Dios. Y ese Daniel de que habla la Biblia, imagínese 144,000 personas haciendo una labor, no dijera exactamente igual, pero con esa fuerza, con ese empuje. Para el tiempo de la gran tribulación en la Biblia, fíjese, el mundo estará experimentando en esos tiempos de lo que se está llamando los últimos tiempos de la revelación, los tiempos que tienen que ver con lo final en la historia de la humanidad. Hablamos del término humano físicamente, va a haber indecibles horrores de esos primeros 6 sellos de los que nos habla la Biblia. Va a haber guerras generalizadas. Usted y yo oímos de guerras, ¿sí o no? Oímos de guerras y oímos tantito acá, tantito allá, polvorín en Medio Oriente, luego acá en Centroamérica, en cierta parte no, pero aquí van a ser guerras generalizadas. Va a habido hambres, pero habrá hambres mucho más severas en el mundo. Va a haber plagas mortales, va a haber terribles terremotos, va a haber desastres naturales, todo eso lo hemos visto. Pero esto se va a maximizar, va a haber millones de muertes, va a haber pecado incontrolable alimentado por Satanás y sus huestes demoníacas. El anticristo será desatado, la más terrible persecución entre los cristianos, todo esto se va a dar. Y miles de judíos, miles de personas, cristianos, van a hallar la muerte en esos tiempos. Pero le invito, un favor, vaya conmigo a Apocalipsis 14:1. ¿Lo tiene a la vista? Amén. Usted me indica cuando lo tenga. Y dice Apocalipsis 14:1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ¿quién estaban? 144,000 que tenían ¿qué? El nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En la frente.
cuando nosotros vemos aquí este versículo y vemos el monte de Sión, se habla geográficamente que el monte de Sión es uno de los lugares elevados en Jerusalén. ¿Hasta ahí va conmigo? Es uno de los lugares elevados y originalmente fue la colina sobre la que se situaba la ciudad, le llaman de los Jebuseos. En la antigua historia bíblica eran los Jebuseos y fue una nación conquistada por el rey David ya en su postura de rey. Fue una nación conquistada por ellos, por el rey David y su gente, sus soldados, y simboliza el monte Sión la fortaleza y la seguridad que tiene el pueblo de Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y dice, Sión está en Jerusalén, ¿verdad? En donde Jesús volverá, dice, y plantará sus pies. Ahora vamos a hablar de esos 144,000 de los que usted y yo hemos escuchado, y algunos ahí están en discrepancia si sí son o no son, qué características tienen ellos. El número 144,000 simboliza la enorme cantidad de la que está compuesto el pueblo de Dios, sí, y los que han permanecido fieles a Jesús durante pruebas y durante las tribulaciones. Y fíjese, nos fueron presentados, si usted se regresa y nos vamos algunos capítulos atrás, en el capítulo 7, el versículo 4 del mismo Apocalipsis, dice, y oí el número de los sellados. Dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos, dice, de Israel. ¿Qué creen entonces? El mexicano ya, que no es judío, ya no alcanzó. Y dice, fueron sellados con el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Si usted se va en el mismo capítulo 7, pero un versículo antes, el versículo 3 dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y uno a veces se preguntará, ¿cuál es ese sello? Hablamos del sello de la bestia. ¿Ha oído ese número? ¿Ha oído ese nombre? ¿Cuál es el número de ese sello? 666. Pero hay un sello para aquellos que son propiedad del Señor, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y ese nombre sellado en estas personas representa el carácter, fíjense, algunos manejan que esto va a ser visible, otros, tanto apologistas como teólogos dicen, el nombre no es algo visible, el nombre es algo que está sellado en el carácter, en la persona que espiritualmente se conoce y se tiene claro y se tiene definido. No es algo visible en la piel, pero es algo que Dios tiene claro quién está marcado y no con esto. ¿Está ahí? ¿Va conmigo? ¿Ah? ¿Sí va conmigo? Y bueno, dice, los que creen en el Cordero son transformados a su semejanza y viven para servir. Los redimidos van a llegar a ser como el Redentor, es decir, va a haber pertenencia. Y esta pertenencia no va a ser a la bestia, no va a ser al anticristo. Y me llamó la atención porque me dediqué a indagar, bueno, ¿qué tienen? ¿Esos 144,000 son más guapos que los de hermanos de aposento alto? Y usted debe de decir, no, hermano, no es un tema físico, es un tema muy particular de ciertas características que estos 144,000 tienen. Y le voy a pedir un favor, pongamos la atención porque son cosas que están aquí en la Biblia, que no se ven de primera vista, pero que es importante tenerlas. Apocalipsis 14, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver que las características de los 144,000 va a ser gente, todo tiene que ver con el Señor, va a ser gente poderosa, va a ser gente que alaba, va a ser gente que está en pureza, va a ser gente leal, con propósito, con precisión y con perfección. Vaya conmigo y dice, va a ser gente poderosa. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué dice poderosa? Porque es poder de Dios sellando a los suyos y dándoles autoridad. Y si se va conmigo a los versículos siguientes 2 y 3 del mismo Apocalipsis 14, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. En ellos entonces, en resumen, ahí hay alabanza. ¿Va conmigo? Hay alabanza. ¿Qué más? En el mismo capítulo 14, el versículo siguiente, el 4, en la parte B o hemistiquio dice, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y entonces nos habla de pureza.
Hay una observación que ahorita le voy a hacer en cuanto a esto, porque tal pareciera que son pura gente sin haber conocido varón y mujer o en celibato. El significado de Apocalipsis 14:4 no es ese, ahorita le comento tantito abajo. Va a ser gente leal, según el mismo 14, versículo 4, parte B. Porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pero dice el B, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso es lealtad. Y van a ser gente, según ese mismo versículo, con propósito. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Y qué dice adelante? Para el Cordero. Hasta ahí va conmigo. ¿Y qué no dice el versículo 5 en su primera parte? Y en sus bocas no fue hallada mentira. Y se conceptúa esto como precisión. Se conceptúa esto como algo preciso. Saben qué hacer y lo ejecutan. Es decir, no hay mentira. Y una más en cuanto a las características de esos 144,000, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Habla de perfección. No, casi le sale aureola, de alguien decía. No es eso. Pero son gente aguerrida, que son gente con ciertas características que ahorita vemos. Esos 144,000, vaya conmigo a Apocalipsis 7, versículos del 4 al 8, solamente que lo vea usted como una referencia, un panorama. Esto lo comentamos en días pasados. Y fíjese que dice aquí que esos 144,000, ¿a dónde pertenecen? Dice a las tribus de Israel. A las tribus de Israel. Cualquier persona no judío, no de nacionalidad judía, que quisiera adjudicarse y ser parte de esos 144,000, no está en referencia bíblica, no está acertado en esto. Y el total de cada tribu, de 12,000 personas por tribu, lo mencionamos hace tiempo, nos da la cantidad sumada de 144,000. ¿Hasta ahí va conmigo? Regresamos al capítulo 14 y vamos al versículo 2, que dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Me ayudan con la diapositiva? Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. La misma voz de Dios sonando en este versículo. Ahora hay algo aquí que llama la atención: las arpas. Las arpas en la Biblia simbolizan ministerio profético. Eso simbolizan las arpas. ¿Se acuerda quién tocaba ahí su arpa para que se tranquilizara el rey? ¿Se acuerda? David, ¿verdad? Esas arpas, fíjese, cuando hablamos de ministerio profético, las arpas usadas en la Biblia no solamente era para calmar, no solamente eran para atacar. Alguien dijera, pues ¿a poco sí de tal manera? Era el Espíritu Santo, obviamente, pero el Señor usaba a David de esa manera. Es decir, todo lo que indicaban los profetas, el significado en la Biblia, donde oigas arpas en Apocalipsis, eso está significando lo que indicaron los profetas, está a punto de cumplirse. Eso significa en Apocalipsis las arpas. Me voy al versículo siguiente, el 3, dice, y cantaban, ¿qué dice? Un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía, ¿qué dice?, aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144,000, ¿a quién están cantando, hermanos? A Dios, ¿sí? Y al Cordero inmolado. ¿Se acuerda usted qué es inmolado? ¿Se acuerda? Manchas de sangre cortadas en lugares específicos para que el animalito muera, ¿sí? Están cantando al Dios y al Cordero inmolado desde el frente del trono. Acuérdense que está el trono, está Dios, está el Cordero, ¿sí? Y nosotros vimos, los que fuimos al grupo familiar en esta semana, vimos que hay un trono, está Dios, está el Cordero, el león de la tribu de Judá. Y en lugar de ver un león, Juan lo que vio fue al Cordero inmolado, ¿sí? Los 24 ancianos que cantaban, y solamente, fíjese, habla de que este cántico nuevo delante del trono, solo sabían de lo que se trataba los 144,000. ¿Por qué razón, hermano? Porque este cántico es llamado un cántico de redención. Tengo una pregunta para usted: ¿los seres vivientes fueron redimidos? ¿Los ángeles fueron redimidos? La respuesta es no. Y solamente este cántico de redención tiene la capacidad de cantarlo aquellos redimidos.
Es un cántico nuevo, se canta al Cordero, quien fue inmolado, no existía antes de la obra de Cristo, los ángeles no pueden cantarlo, solo lo entonan los rescatados por la sangre del Cordero de Dios. Exalta, fíjese, exalta la redención conceptuada como universal, y toda lengua, todo pueblo, toda nación. Fíjese, hermano, esto es para todos aquellos que creyeron en el Señor. Y declara algo, hermano, declara ¿sabe lo que es el estatus? El estatus, es decir, en qué situación se encuentra X cosa. Los reyes y sacerdotes para Dios son aquellos. También nosotros lo somos. Hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Pero este grupo en particular tiene una misión en lo específico, en ese futuro ya preparado por el Señor. Fíjese, si nos vamos al versículo 4, estos son los que no se contaminaron, ¿qué dice? Con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fíjese, en los tiempos de los que hablamos, en los tiempos escatológicos se le llama, es decir, los tiempos futuros, el pecado sexual se practicará de forma desenfrenada. Cualquier similitud con lo que ya estamos viendo y falta no es coincidencia. En estos tiempos el pecado inundará el mundo. Uno de los pecados aberrantes y que será de mayor constancia, afluencia, será precisamente el del pecado sexual. Aquí no habla de unos 144,000 personas que no tuvieron intimidad con su esposo o con su esposa. Más bien habla de que fueron espiritualmente fieles. ¿Sí me explico, hermanos? Eso significa, fueron espiritualmente fieles, evitaron fornicación espiritual. De eso habla estos versículos. No habla de celibato físico. El celibato sabemos que es un tema de decisión, obligación de no tener relaciones sexuales, eso es celibato, sino que ellos practicaron una pureza de carácter espiritual y se mantuvieron por la gracia de Dios ocupados en procurar estar alejados del pecado en su generación. Y a mí me llama la atención eso, hermanos. ¿Estamos preocupados y ocupados de estar alejados del pecado en nuestra generación? ¿Cuántos son de mi generación entre el 50 y 60? A ver, levanten la mano. Es decir, los chavos, bajen la mano. ¿Quiénes son de 50 para abajo? La mayoría. Y los demás deben de ir a los niños, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Bueno, le voy a decir algo. Debemos de estar como ejemplo ocupados de no practicar los pecados de esta generación. Y eso es una lección para todos. Avanzamos. Hay por ahí un comentario, un predicador escocés llamado Robert Murray del siglo XIX. Él dijo lo siguiente: recuerde que usted es la espada de Dios. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Recuerde que usted es la espada de Dios, su instrumento para llevar su nombre. Según la pureza y perfección del instrumento, así será el éxito. No son solo grandes talentos los que Dios bendice más, sino un gran parecido a Jesucristo. A veces pensamos que los que tienen más o cuales cosas como dones, talentos son los buenos. Yo he conocido gente exitosa con muchos talentos, con mucho que dar, pero no quiere a Cristo, no busca a Cristo. Y son pecados de por sí que se acarrea con eso, porque ya luego ya es necedad. No es que no sepan, no es que no hayan escuchado, pero tendrían mucho que dar si el Señor estuviera en sus corazones, en sus vidas. Cueste lo que cueste, fíjese, estos miles de judíos, estos 144,000 serán leales a Jesucristo. Y tengo que decirlo así: cueste lo que cueste. Si implicase la vida, repito, cueste lo que cueste. Y estas personas están en esta postura, fíjese, los 144,000 de los que habla la Biblia, en contra del matrimonio igualitario. Ahí ellos van a estar presentes. Alguien que desafíe abiertamente a la bestia, ellos van a ser parte de ellos. Alguien dispuesto a proclamar el evangelio a las incalculables masas de personas, ahí estarán estas personas presentes. Alguien dispuesto a morir por Cristo y su evangelio, ahí van a estar ellos presentes. ¿Nos gustaría ser parte de esos 144,000? Amén. Ahorita llegan y a rafaguear a medio mundo porque conocen de Cristo, ¿sí? ¿De veras? ¿O saldríamos corriendo? Solo Dios sabe, hermanos.
Solo Dios sabe. Pero por Dios debería de ser todo o nada. Y Dios espera de mí todo, porque Él dio todo. Dio a su Hijo Jesús. ¿Cómo ven? ¿El Padre amó al Hijo, sí o no? ¿El Padre todavía le ama? Todavía. Entonces imagínense, ¿se acuerdan de esta niña que apenas ¿cuándo fue? ¿El jueves? ¿La secuestraron? Que cerraron la avenida y todo eso. ¿Se han fijado lo que está haciendo la familia, incluyendo sobre todo a la madre? ¿Sí se ha fijado usted? Cerraron avenidas. Yo no estoy hablando ahorita de conceptos de que si es bueno o malo. Cerraron avenidas, están hablando a medios, están haciendo una movilidad lo más tremendo que puedan. Ya el asunto ya está subiendo a noticieros, televisión, quién sabe cuántas cosas, por amor a esa pequeña que no aparece. Si eso es con la gente, si eso es con los humanos, imagínese el perfecto de amor de Dios por su Hijo, y por perfecto amor lo envía a morir por uno. Entonces Dios espera de mí todo. Amén. Entonces hagamos todo. Dice primicias para Dios y para el Cordero. Ese grupo de judíos van a ser evangelistas, fíjese hermano, van a ser evangelistas consumados. Su propósito vital de vida va a ser servir al Señor, predicar el evangelio al mundo perdido que perece. Y Zacarías 12:10, apúntelo si gusta, escúchelo. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el que como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10 es el cumplimiento de esos 144,000 judíos enseñados en la Misná, en la Torá, y que sin embargo dijeron: Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, yo muero por Él si es preciso. Y es el cumplimiento de todos aquellos judíos que han reconocido, aunque tardíamente, sí, porque a los suyos vino y ¿qué? Los suyos no le recibieron. Pero ahora en este momento ahí nos menciona que ahí ya le recibieron. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, ¿sí? Y dice el versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 14: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y yo quiero que escuche por favor, y lo pueda apuntar ahí abajito como un soporte para el 14:5 de Apocalipsis, lo que dice Sofonías 3:13: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Sofonías 3:13 incluye, no exclusivamente, pero incluye a estos 144,000, ¿sí? Remanente del Señor. Y dice ahí, van a hablar, va a ser gente, hermano, que va a hablar sin titubeos, no va a andar dándole vueltas, va a hablar sin equivocaciones y va a hablar sin adulteraciones. ¿Cuántos somos así? Sin titubeos, sin equivocaciones, sin adulteraciones. ¿Sí? Cuando habla de que son sin mancha, nosotros tenemos la idea, pues es que son sin pecado. Significa que serán santificados. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ser santos, todavía nos equivocamos, ¿verdad? Todavía pecamos, pero el Señor nos santifica. Habla sobre esa referencia. No habrá un tema de que con alevosía y premeditación se esté pecando, ¿sí? Esos aparecerán, estas personas que le comento, aparecerán mencionados. Bueno, sería más bien al revés, hermano. Nosotros, ¿acuerda cuál es el capítulo que nos habla de los héroes de la fe en la Biblia? ¿Se acuerda? Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Esos 144,000, no va a haber un libro que hable de los nombres de esos héroes, porque van a ser héroes de la fe. No van a estar en un listado así. El nombre de ellos lo conoce el Señor, su nombre nuevo lo conoce el Señor, pero no va a haber un listado. Nosotros vemos en los héroes de la fe varios ahí en Hebreos 11, pero ellos no van a estar ahí mencionados sus nombres como tal, ¿sí? Y vamos, esa es la primera visión que vio Juan. Segunda visión que está inmersa también en el capítulo 14, en los versículos del 6 al 13, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué dice adelante? ¿Si tienen la Biblia a la mano, hermanos? Sí, amén. ¿Qué dice el versículo 7? Diciendo a gran voz, ¿qué? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Deténgase ahí tantito. Cuando vamos al hebreo, cuando vamos al significado de juicio,
habla de ira. ¿Sí vamos? ¿Va conmigo? Habla de ira, dice, porque su ira ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjese, esta es la única vez en todo Apocalipsis que se menciona la palabra evangelio. Ahí si quieren notarlo, es la única vez que se menciona literalmente la palabra evangelio. Este ángel predica las buenas nuevas del evangelio o el evangelio eterno. ¿Cuál es ese evangelio del que habla la Biblia ahí? ¿El que usted y yo conocemos? ¿Sí, no? Sí sabemos cuál es el evangelio, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿cuál es el evangelio? No entendí nada, ¿verdad? Pero el evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado a morir por mí en una cruz por mis pecados. ¿Sí? Es muerto, sepultado, resucitado y ascendió a los cielos, todo para que yo fuese salvo. ¿Sí? Eso es el evangelio. Así obviamente que hay una manera más bonita de describirlo, pero esa luego la vemos. ¿Sí? Esta predicación angelical será hecha desde el punto, si usted checa este versículo, esta va a ser hecha desde el punto más alto y brillante del primer cielo. Es decir, en lo que es, no, acuérdense que hablamos en la Biblia, hay gente que dice que hay un montón de cielos. La Biblia nos habla de ¿cuántos cielos? Sí, este es en el primer cielo. El ángel va a ser visto en este primer cielo, en la parte más alta de él. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, dice que será escuchado ¿en dónde? En todo el mundo. Otra más, será predicado a gran voz. Será un llamado a transferir la lealtad de la bestia para los que estén mal, transferirla hacia Dios. Será, fíjese hermano, me llama la atención esto, será el último intento, fíjese, voy de nuevo, será el último intento de que los hombres no se pierdan. Es decir, aquí se está agotando lo último de los recursos posibles divinamente hablando para que el hombre sea salvo. Y esto se le llama llamado universal a la salvación. Aquí viene, escúcheme esto hermano, porque a veces se nos va. Aquí viene la explicación de Mateo 24:14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego dice, y entonces vendrá el fin. Yo muchas veces estaba, ¿y cómo va a ser el asunto? Predicamos en un lado, se predican acá, ya nacieron otros por acá y nacen sin Cristo. Nosotros hemos estado aquí cerca y hay gente que en su vida le llevaron una iglesia, jamás sabía del evangelio. ¿Cómo va a ser posible que el evangelio llegue a todas las personas y después de esto llegue el fin? Y se ha usado mucho para motivarnos a trabajar, pero yo decía, aún así, ¿cómo? La explicación, fíjese, tenemos que empatar un poquito en lo que dice aquí. Este ángel, teniendo esto, llevando el evangelio eterno, lo va a predicar a los moradores de la tierra, a todos. Fíjese, a todos, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando vemos nosotros teológicamente esto, va a ser esto escuchado en todo el mundo, simultáneamente. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sé, porque si estamos aquí de día, allá en el oriente están de noche, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer el Señor? No lo sé, pero esto va a ser escuchado simultáneamente en todo el mundo. Y dice la palabra, y después de esto, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjese, este otro ángel pronunció malas noticias, ¿sí o no? Malas noticias de juicio. Ha caído, dice, todo el reino. Cuando dice ha caído, está hablando de caído todo el reino político, religioso, económico del anticristo. No habla solamente de una ciudad, una entidad, un país, habla de todo el reino de carácter espiritual opuesto al Señor. La ciudad original de Babilonia, si usted lo checa, fue cuna de la idolatría. Allí fue donde se intentó construir la Torre de Babel. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? ¿Sí? Ahí vienen esos orígenes de la Torre de Babel y fue un monumento. La Torre de Babel no fue un tema solamente de decir vamos a llegar allá arriba y platicar con Dios. La acción en la Torre de Babel en el corazón de los hombres se llama rebelión contra Dios. ¿Por qué cree usted que erigieron la Torre de Babel? ¿Para platicar con Dios más de cerca? No.
La torre de Babel fue erigida para intentar llegar al nivel y a la altura de Dios. Eso me acuerda mucho de Satanás cuando quería ser como Dios. Es más, quiso estar en lugar de Dios. Las traducciones dicen quiso ser igual a Dios. Pero es la manera gentil de decir yo quiero ser Dios y tú Dios para abajo. Ese era el sentir de carácter diabólico y eso insertado en el corazón de los hombres. ¿Sí? Babilonia ha hecho que el mundo se embriague con deleites pecaminosos, haciendo que las naciones se prostituyan espiritualmente. ¿Eso está pasando ahora, hermano? ¿Cómo la ve? ¿Sí está pasando? Y duramente. Babilonia simboliza la maldad y la rebelión contra Dios. Por eso la Biblia habla enfáticamente: ha caído Babilonia. Que no caigamos y no nos unamos a Babilonia, hermanos. Versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué dice el 10? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice el 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si después del mensaje dado a la humanidad, los hombres deciden no adorar a Dios y al Cordero, y al contrario deciden dedicarle más su vida a Satanás, recibirán algo que se llama el horrendo juicio de Dios. Y alguien ha conceptuado, hermano, teológicamente, es la ira pura de Dios no diluida. Eso está tremendo, hermanos. ¿Qué será la pura ira de Dios no diluida? No sabemos ni lo que es eso, pero yo espero que ninguno de nosotros esté en rebeldía, no haya dejado ya de aceptar al Señor en su corazón, si no seríamos parte de ese grande problema a recibir. Algunos han dicho que es la fuerza plena de su indignación, fuerza plena, divina y acumulada de su indignación, que a partir de su efecto, que a partir de su aplicación va a durar por los siglos de los siglos. Y eso a mí me cuesta trabajo como humano entenderlo, ¿verdad? Porque incluso humanamente hablando, hay ciertas penas que son de carácter juicio y en el cual le aplican pena de muerte. En algunos otros le aplican cuando los dejan recluidos permanente, ¿cómo le llaman a eso? ¿Se acuerdan? Cadena perpetua, ¿verdad? Pero todos como que tienen cierto tiempo. El más duro de ellos es la pena de muerte, pero es algo que es divinamente acumulado por los siglos de los siglos. En la Biblia le llama fíjese, es la gran venganza de Dios. Dios vengándose de aquel que no quiso creer en Él. ¿Qué será eso, hermano? Yo estaba estudiando eso y como que se me enchinaba la piel, hermanos, de veras, porque no es cualquier cosa. Es la acción resuelta e inflexible, carente de misericordia, gracia y compasión de un Dios justo contra el pecado y contra aquellos que amaron el pecado más que a su Hijo Jesús muriendo en una cruz. Y dice la palabra que serán atormentados con fuego y azufre. Y estaba yo viendo, el azufre, ¿qué tanto tiene que ver bíblicamente? El azufre va acompañado de fuego y va acompañado de humo. En el azufre hay algo que se le llama corrientes, y el azufre despide corrientes ardientes y gases sofocantes. Los santos ángeles, fíjese, según lo que nosotros leemos, los santos ángeles y el Cordero serán testigos por los siglos de este sufrimiento. Quiero que escuche Hebreos 2, versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y me llamó la atención, dice aquí, los santos ángeles y el Cordero serán testigos por los siglos de esta aplicación de la ira. Existirá de manera permanente, absoluta, a lo largo de las edades. Cuando habla de eternidad, uno de sus conceptos es
por las edades de las edades será este castigo. Y dice el versículo 12, va conmigo al 12, abajito, aquí está la paciencia, ¿sí? Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para aquellos que dicen que la salvación se pierde y que depende de mí la salvación o no depende de mí. Cuando vamos a la palabra paciencia, aquí lo ve usted, aquí está la paciencia, en el griego es hupomoné, que quiere decir la perseverancia. Y dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un respaldo para esto. ¿Y qué es la perseverancia de los santos? Aquella que usted y yo conocemos, aquella doctrina que asegura a todo el creyente que es de Dios el tema para aquellos verdaderos creyentes que están en la fe en Jesucristo, que nunca perderán el regalo que Dios les ha dado. Y eso a mí me encanta, hermanos. A mí me encanta ser, bueno, no sé usted, a mí me encanta ser cristiano. ¿Sí le gusta ser cristiano? Ay, pastor, qué carga es el pecado. Luego, como la anécdota, ¿no? Yo era alcohólico, pero ya la dejé, pero cómo se me antoja la cerveza, ahí con su salecita y que no sé qué tanto. Tenemos que dejar esas cosas, ¿verdad? Pero hermano, de todo esto nos va el Señor a librar, de lo que le he comentado. Pero Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, fíjese, no está hablando de nosotros, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo bendigo al Señor, hermanos, porque esa perseverancia de aquellos que estamos en Él es porque ya somos redimidos. Aquel que tú ves que estuvo en una oración y luego de ahí se volvió a ir y ya no hubo nada, y ya está de borracho, de adúltero y todo lo demás, pudo haber estado emocionado, pero no salvo. Y hay que pugnar y acercarse a esas personas para ayudar en la misericordia de Dios, que acepten al Señor. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿qué dice? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Fíjese, algo aquí me llama la atención. Es una vez, cuando hablamos de las bienaventuranzas, de que se da una bienaventuranza a los muertos. Obviamente porque mueren en el Señor, ¿sí? Cuando vemos Apocalipsis, va a tener, si me ayudan por favor, Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas, ¿sí? Estas bienaventuranzas aquí están, usted puede sacarle una foto ahí para que lo vaya checando, lo vaya leyendo, o lo van a subir al YouTube también, ¿verdad? Ahí vienen las bienaventuranzas, ¿sí? Y esta es la segunda vez, en la segunda bienaventuranza que se menciona, que estamos hablando aquí en el versículo 13 de Apocalipsis. Y bienaventuranza en el hebreo quiere decir ser feliz, del hebreo asre, es decir, ser feliz, avanzar, prosperar. Pero en el griego es makarios, y bienaventuranza quiere decir feliz, dichoso, favorecido. Pero esta definición me gustó mucho. Y dice, ¿qué dice ahí? Eso es, fíjense, cuando hablamos de feliz, ¿ha oído usted esta palabra? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, ¿sí? ¿Y estamos siempre gozosos? De veras, las 24 horas del día, siempre gozosos. O estamos orando sin cesar, las 24 horas, todos los minutos estamos orando. Y siempre damos gracias en todo, porque como sabemos que es la voluntad de Dios para mi vida, siempre lo hago. ¿Qué cree? Muchas veces no. ¿No? Sabemos qué hay que hacer, reaccionamos y le seguimos, ¿sí o no? Porque somos salvos, porque Dios está con nosotros. Ya lo entendemos, como que reaccionamos, como que la carne ahí, como que estaba queriendo ganar terreno, le decimos, carne, cálmate, y le seguimos con el Señor, sí. Pero cuando entendemos que ser bienaventurado es que yo tengo la seguridad plena en mi vida presente y en la esperanza eterna, que soy fruto de ese Señor victorioso, poderoso, y que camino con Dios todos los días, y así me caiga 20 veces, las mismas veces que me levanto, porque el Señor mi Dios está conmigo todos los días de mi vida. A su nombre gloria. Yo tengo la seguridad plena que en esta vida presente y en la vida eterna yo tengo la bendición de que camino en Dios, voy a estar con Dios y viviré con Dios por los siglos de los siglos. ¿Y quién dice gloria al Señor, hermanos? Amén. Dios es santo, hermanos.
Y hay una tercera visión, versículos 14 al 20. Miré y aquí nos habla de una tierra cegada, una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Juan ve al mismo Jesucristo ahí, ¿sí? Y aquí hay fíjense, aquí hay un rol muy importante. Aquí se presenta a Jesús no como aquel niño desvalido, aquel aparentemente desvalido y en un pesebre. Aquí se presenta como un juez soberano, una postura diferente, sentado sobre una nube blanca que representa gloria, representa majestad divina. Tiene en su cabeza una corona de oro. Esto indica victoria. ¿Qué dice la Biblia? El que venciere, ¿qué? Le daré la corona de la vida. La corona indica victoria, indica que su obra está consumada, su triunfo asegurado. La hoz es para cegar la mies y representa juicio divino, veloz, preciso y devastador. Nada más, eso representa la hoz. Y del versículo 15 dice: del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, fíjese, aquí yo me tardé un rato, hermanos, porque a la hora de ver el tema escatológico y a la hora de ver los autores, tenemos dos opiniones en el tema de la siega. Porque aquí vemos que hay ciega el Hijo del Hombre, ciega el Señor, y también hay otro cegar. Y el que estaba sentado en el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra, ¿qué dice? Fue cegada. Y fíjese, y un ángel sale del templo, aquí como está esto, aquí dice: un ángel salió del templo y anunció que la hora de cegar ha llegado. El Hijo del Hombre mete su hoz y la tierra es cegada, ¿sí? Y hay personas, hay autores, hay Biblias que dicen, se maneja aquí la siega, y si usted se va al versículo más adelante, dice el 17: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, ¿qué dice ahí en el 18? Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahí yo veo dos hoces haciendo una labor. Y hay autores que dicen que la primera hoz haciendo labor, ¿sí? Y que habla de Jesús. Algunos dicen que son los santos, y otros autores dicen que no, que son, fíjese, que habla, la primera ciega es los santos, la otra los pecadores. Y hay otros que dicen son pecadores y son pecadores en distintos tiempos cronológicos. Y la respuesta, porque yo estaba ahí en esto, hermanos, metido, y pues estaban muy firmes ambas opiniones. La conclusión de esto usted la va a encontrar en Joel 3:13, de quién se refiere en ambas ciegas. Y dice Joel 3:13: echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid descender, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Cuando yo leo este versículo detenidamente, habla de dos tiempos de siega. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, punto. Venid descender, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, punto y coma. El punto y coma está abarcando los dos frases anteriores, y dice: porque mucha es la maldad de ellos. Entonces esa ciega de la que se está hablando en ambos casos tiene que ver con juicio para pecadores. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Si no me explico, luego se acerca y luego nos hacemos bolas, pero de manera personal, con un café tapado, ¿verdad? Fíjese, cuando habla de la primer ciega, habla de las copas de la ira de Dios. Usted y yo eso lo vamos a ver cuando vamos al capítulo 16, las copas de la ira de Dios, que en resumen, ahí aparece en la imagen
Va a haber úlceras malignas, pestilentes sobre los adoradores del anticristo. En la segunda copa va a haber muerte. Toda vida en los océanos del mundo se va a convertir en sangre, por eso va a haber muerte. En la tercera copa, fíjese, los ríos del mundo, las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. Eso va a ser un común en la segunda y tercera copa de la ira de Dios. La cuarta copa, se intensifica el calor del sol hasta quemar a las personas. La quinta copa, dolorosas tinieblas sobre todo el reino del anticristo. La sexta copa, el río Éufrates se seca para preparar una gran invasión de los reyes del oriente. Dese una escapadita y veamos la actual situación del río Éufrates en estos momentos, el equivalente. Séptima copa, el más poderoso y destructivo terremoto de la historia va a suceder en la séptima copa de la ira de Dios. Eso va a estar, hermano, hasta ya me cansé. Y cuando nosotros vamos a lo que son el juicio y las batallas, hay algo que va a suceder, y esto tiene que ver con lo que le comento yo. El otro corte de la hoz tiene que ver con algo que se le llama la batalla de Armagedón. En la batalla de Armagedón, ¿sí?, se centrará en, fíjense, va a haber una recolección, dice, el resumen de estos versículos que leímos, va a haber una recolección de uvas maduras, ¿sí? Y esas uvas maduras tienen que ver con el tema del fuego pasando ahí. Y el fuego aquí habla de juicio divino. El ángel del altar con poder aplica ese fuego, ordena cortar los racimos y arrojarlos, dice, en el lagar de la ira de Dios. Un lagar era un lugar donde se pisaban los productos de la vid, sí, obviamente también podía ser aceitunas, sí, se pisaba hasta sacarle su savia, su jugo, desechar lo demás, y de ahí se sacaba el vino. Los impíos serán juzgados, ese es el significado. El impío será juzgado y será aplastado. Mi concepto de aplastado es exterminio, no. Será, hermano, será juzgado y será lastimado, será herido, sí, como en un lugar fuera, dice, de la ciudad de Dios. Cuando habla de esto está diciendo fuera de la presencia de Dios, fuera de esa nueva Jerusalén. Dice, la sangre fluye en abundancia hasta los frenos de los caballos. Cuando están haciendo algunos, están viendo qué es eso de que surge y que la sangre está en abundancia hasta el freno de los caballos, habla mínimo de 1 metro de altura, ¿sí? En el valle de Armagedón, imagínense si fuera esto literal, habla de 1 metro de altura, y la sangre fluye en abundancia por un estimado de 320 kilómetros. Eso se oiría mucha sangre, ¿no? ¿Sí? Pero esto es lo que le llamamos hipérbole, se le llama hipérbole. Es un significado para dar a entender algo que debe de ser con mayor énfasis. Es decir, la sangre en esos tiempos, en la batalla de Armagedón, salpicará abundantemente a lo largo de todo lo que es esta extensión de tierra, por todas las muertes que va a haber. Los hombres, los que están sumados al anticristo, al falso profeta y a la bestia, a Satanás, para que hablemos de un gobierno demoníaco, un gobierno diabólico, van a querer luchar contra Dios. Ya había pasado una lucha anterior, ¿se acuerda? ¿Sí? Cuando Luzbel fue, ¿qué? Bueno, es que no es desterrado, fue retirado del cielo, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Esta batalla, y yo a veces me pregunto, hermanos, ¿el diablo no sabe hacia dónde va? ¿Sabe su destino, sí o no? ¿El diablo se sabe la Biblia? ¿El diablo se sabe el 119 de los Salmos? ¿Sí? ¿Y nosotros? Comenzando con su pastor. Aguas. Aguas para los que reciben su lectura bíblica y ya ven, ya lo mandaron, lo que sigue, vámonos al Facebook. Aguas. Leamos la Biblia, hermanos. Es importante. Y habla de mucha sangre. Esta va a ser un panorama de juicio total y devastación de los enemigos de Dios. Quiero cerrar con lo siguiente. Si es tan amable, busque Hebreos 10:31. ¿Ya lo tiene? ¿Lo leemos juntos? ¿Cómo dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto usted y yo lo podemos leer, pero para nosotros, ¿quién es el Dios vivo? ¿Es algo horrendo?
¿Es algo malo? ¿Qué es para nosotros el Dios vivo? Usted tendrá sus definiciones, yo también las mías. Es mi Padre, es mi amigo, es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor, es el amado de mi corazón, ¿sí? ¿Para quién es esto? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todo aquel que su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que arde por los siglos de los siglos. Usted y yo hemos sido flojos, hermanos. Y se nos olvida que nosotros pues ya estamos en Cristo, estamos en el Señor. De repente nos caemos, nos levantamos, le seguimos y estamos buscándole. Pero se nos olvida el destino de todos aquellos que están afuera, no lejos, cerca de donde vivimos, donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, que muchos de ellos van a sufrir esto que se llama horrenda cosa. No es aquí. Fíjese, aquí maneja es como un tiempo de aplicación para entenderlo. Para algunos va a ser un fue porque cayeron ahí y no va a haber manera de salir. ¿Qué esperamos para nosotros hacer lo que compete a los santos? Y con la misericordia de Dios esforzarnos para que sean, esa es la palabra, hermanos, arrebatadas del reino de las tinieblas y llevadas a la luz de ese Señor eterno. El Señor podría bajar, o sus ángeles bajar y hacer movilidad, evangelizar, compartir. Entonces, ¿cuál es el sentido de la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros, hermano, si no estamos haciendo eso? Y le quiero decir algo, y esto es un llamado para todos. Estamos muy a gusto, estamos muy conformes, y necesitamos que esto cambie en nuestra mente y cambie en nuestro corazón, para que cada vez si hay oportunidad que yo me encuentre con alguien, haga lo primero: Señor, en tu nombre, y voy a hablarle a esta persona y hacer lo que tengamos que hacer y esté en nuestro alcance y en nuestras fuerzas para arrebatar una persona más de esos lugares de destrucción y llevarle a la presencia del Señor, llevarle a su encuentro con el Señor. Necesitamos hacerlo con urgencia. Por eso el Salmo 2, 11 y 12 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, está cada vez menos el tiempo. Su servidor tiene 56 años. De cuando empecé yo de adolescente, de joven, antes de ser casado, soltero, a estas fechas, ¿sabe cómo se me fue el tiempo? Muy rápido, demasiado rápido. Tú que tienes 60, 70 años, tal pareciera que te acordaras de la infancia y juventud y sientes cómo se fue tan rápido el tiempo. No tenemos tiempo, hermanos. Eso es lo preocupante, y la iglesia necesita hacer algo. Voy a ser honesto el día de hoy, hermanos. A mí me preocupa cuando veo gente que llega bien tarde a la iglesia. Aquí deberíamos estar puntuales, no por darle gusto a un pastor, porque eso dice mucho lo que está moviéndose en el corazón. Y deberíamos estar aquí clamando al Señor con todo nuestro corazón, adorando al Señor con todo nuestro corazón, porque hay cosas que avisan, dejan ver lo que está pasando en la iglesia, en su iglesia, y eso urgentemente necesitamos dejar que el Señor ponga esas teas ardiendo, ese fuego de su Espíritu Santo en nosotros, para que hagamos lo que corresponde a su iglesia, porque el tiempo es corto. Ya no hay tiempo, hermanos. Y podríamos indicar que ya no hay tiempo, incluso por nuestra vida misma, lo que vamos a durar. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a nuestro Señor? ¿Le vamos a entregar buenas cuentas? ¿O estábamos tan ocupados en lo que era, pues, lo que había que hacer, y no nos dimos tiempo y ocasión para compartirle a otros de lo que es nuestro Señor Jesucristo y su muerte en una cruz? Le invito, por favor, se ponga de pie. Y le invito también en esta mañana, pidámosle perdón al Señor, porque no hemos hecho lo que como hijos suyos debiésemos de hacer.
y nuestro trabajo es esporádico. Nuestra labor, dejar de que sea ocasional y se convierta en un asunto palpable, real, constante de adorar al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya corazones en esta mañana, redarguya vidas, y que podamos tener muy claro, Señor, que tenemos una responsabilidad después de haber sido salvos. Esa responsabilidad, Señor, lo dice tu palabra muy claro, es dar lo que tú ya nos diste, dar de gracia lo que de gracia ya hemos recibido. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros, Señor, no tenemos esa capacidad ni tenemos esa injerencia, pero lo que sí tú nos dices en tu palabra, Señor, que tenemos la bendición, pero también la obligación de ser luz en medio de las tinieblas, y dice tu palabra que la luz en las tinieblas resplandece. Permite que tu iglesia lo entendamos, lo vivamos, y que el día, Señor, que seamos presentados, porque todos seremos presentados delante de ti, escuchemos ese buen siervo fiel, y que ese sobre poco fuiste fiel haya sido, Señor, compartir tu palabra y sobre todas las cosas vivir una vida de acuerdo a tu Hijo Jesús, al ejemplo de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor. Humilla pues nuestra vida y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Te damos gracias por todo lo hecho. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Te damos gracias por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.